Muy buenos días, queridos hermanos y hermanas. Sean bienvenidos a nuestro segundo servicio de este domingo especial, ¿no? Porque estamos celebrando también el Día de las Madres y espero que ya las hayan agasajado al inicio, con un desayuno por lo menos, en la cama. Y si no es así, el almuerzo. Nos vamos a reivindicar con el almuerzo entonces. Bueno, en la mañana mis hijos han hecho el desayuno, ahora me toca a mí, ¿no? En el almuerzo. Bueno, hermanos. Continuamos con nuestro estudio del Evangelio de Marcos y la semana pasada vimos cómo Jesucristo experimentó el rechazo una vez más, pero lo inaudito fue de su propia gente, ¿no? La que lo había visto crecer. Pero lo que destacamos de esto es que Jesucristo continuó haciendo su trabajo, continuó predicando, enseñando, recorriendo las aldeas porque para eso había sido llamado. Y lo que vamos a ver ahora es que Jesús redobla ese esfuerzo, convocando a sus discípulos y enviándolos a predicar, ¿no? Y para muchos de nosotros, tal vez podemos percibir que la obra del Señor está avanzando. Avanza, pero sin nosotros, o sea, sin mí. Y es como que si la iglesia o la obra del Señor fuera como un tren en movimiento, ¿no? Y nosotros, parte de la iglesia, no todos, porque algunos ya estamos involucrados en el ministerio, estuviéramos parados en el andén mirando atravesar al tren, ¿no? Vemos a gente que está sirviendo en un ministerio, vemos a gente que está evangelizando, vemos a gente que está discipulando, vemos a gente que está yendo, saliendo, ¿no es cierto?, de su casa para ir a lugares a predicar. Tenemos una misionera que está fuera del país, ¿no es cierto? Estos días está con nosotros. Y muchos podemos, al ver a estas personas involucradas, decir, bueno, eso no es para mí. Yo no me siento listo, no tengo esta habilidad, ese don para servir. Yo no creo que Dios me use. Y sin darnos cuenta, nos hemos convertido en espectadores y no en participantes. Somos creyentes, pero no somos discípulos en movimiento. Somos salvos, pero no estamos siendo enviados o aceptando el ser enviados por el Señor. Pero cuando leemos el Evangelio de Marcos y en particular el pasaje que vamos a leer esta mañana, algo debemos llegar a descubrir. Y esa es mi intención esta mañana. Que descubramos que Jesucristo no empieza su misión con gente experta, con gente preparada, con gente formada, con gente extraordinaria. Jesucristo comienza con 12 hombres comunes y corrientes, como tú, como yo, como cualquiera de nosotros. Hombres con dudas, hombres con temores, hombres con pasados complicados, hombres que incluso no entendían muy bien lo que Jesucristo estaba haciendo. Esa era la clase de hombres que Jesucristo invita, sin embargo. Los llama, los forma, los envía y los respalda. Esa es la clase de personas. Es como si el Señor quisiera decirnos el día de hoy, mira, no estoy buscando gente perfecta. Estoy buscando gente disponible, que simplemente ofrezca su corazón. Porque el reino de Dios no avanza sino cuando Jesús nos ha salvado, nos ha rescatado del poder de la muerte, del pecado, del infierno. Allí empieza esto. Hace muchos años, cuando hubo un desastre natural en un país, un grupo de rescatistas comenzaron a buscar voluntarios. Y ellos no esperaban convocar a personas con experiencia, personas
con habilidades especiales. Simplemente querían gente que estuviera dispuesto. Ellos preguntaban, ¿quiénes están dispuestos a entrar a ayudar en el desastre? Y no creyeras, pero la gente que se ofreció a este voluntariado era gente sin preparación, gente sin experiencia en desastres naturales. Simplemente dijeron, aquí estamos, no sabemos, pero podemos ayudar. Y es a través de esa gente que salvaron muchas vidas, porque el trabajo era inmenso. Y lo mismo pasa con la iglesia, ¿me entiendes? El Señor no está buscando gente capaz. Está buscando gente disponible. Él no está buscando héroes, está buscando discípulos que se ofrezcan a servir. Y este pasaje de Marcos 6, 7 al 13, justamente para eso. Cómo Jesús toma a personas comunes y los convierte en participantes de su obra misionera. Yo quisiera que tú y yo podamos mirar este pasaje no como una cuestión histórica, como algo que fue escrito para otras personas, sino yo quisiera que tú y yo podamos ver este texto como si fuera un espejo en el cual podamos examinarnos cómo estamos frente a lo que Jesús hace. Porque lo cierto es que lo que Jesús hizo con estos 12 hombres es lo mismo que quiere hacer hoy contigo, conmigo, con nuestra iglesia. Quiero que vayamos al texto. Abran sus Biblias, por favor, en Marcos capítulo 6 y fíjense en los versos 7 al 13. Marcos capítulo 6, versículos 7 al 13. Hemos titulado este mensaje no espectadores, sino enviados. Tienen ustedes el bosquejo también allí. Vamos a dar lectura al texto. Dice: Entonces Jesús llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de 2 en 2, dándoles autoridad sobre los espíritus inmundos, y les ordenó que no llevaran nada para el camino, sino solo un bordón, una vara, un bastón, ni pan, ni alforja, una bolsa, ni dinero en el cinto, sino calzados con sandalias. No lleven 2 túnicas, les dijo. Y añadió: donde quiera que entren en una casa, quédense en ella hasta que salgan de la población. En cualquier lugar que no los reciban ni los escuchen, al salir de allí, sacúdanse el polvo de la planta de los pies en testimonio contra ellos. Saliendo los 12, predicaban que todos se arrepintieran. También echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Oramos para introducirnos ya en el mensaje. Padre, gracias por poner en nuestro corazón el poder venir a este lugar para adorarte como cuerpo de Cristo. Santo Dios, queremos meditar en tu palabra, porque para eso hemos sido convocados un día como hoy, para escuchar tu palabra. Rogamos que nuestros corazones, nuestras mentes, nuestras voluntades se dispongan a ser examinados, ser transformados por el poder de tu palabra. Señor, nos llamamos hijos tuyos, nos llamamos discípulos de Jesús. Y necesitamos entonces imitar a Jesucristo, hacer tu voluntad, obedecerte como un hijo obedece a su padre. Así que por eso te rogamos, habla a nuestro corazón, confróntanos con tu verdad. Te pedimos esto, te rogamos esto en los méritos de nuestro Señor Jesús. Amén.
Repito, tienen ustedes el bosquejo en vuestras manos. Son 3 puntos que vamos a comenzar a meditar. Y el primer punto está en el verso 7. El llamado que nos define. ¿Quiénes somos para Jesucristo? Y este versículo en verdad es una joya teológica que se sostiene en 3 verbos, si nos damos cuenta. El primero dice, llamó. El segundo, comenzó a enviarlos. Y el tercero, dándoles autoridad. Y yo quiero que vayamos viendo cada uno de estos verbos, porque tiene una relativa importancia para nosotros como hijos del Señor. El verbo llamar implica que es un llamado personal, es un llamado con intención, con propósito. O sea, Jesús no ha colocado un letrero ahí en la puerta de Nazaret diciendo, se necesitan voluntarios para predicar el reino, por si acaso. O sea, el verbo llamar implica algo tú. O sea, es designación. El verbo significa, ¿me entiendes?, llamar hacia Jesús. Él los está convocando. ¿Con qué? Con un propósito. Así que no nos está llamando para una actividad común, diaria, ¿me entiendes?, sino para que estemos con Él. Ahora, déjame decirte que ese es un llamado que Jesús sigue haciendo. Jesús no está colocando un letrero en la puerta de la iglesia diciendo, por favor, acérquense los que quieran servir. Si tú has sido salvado, si tú has sido salvada, a ti y a mí nos ha llamado el Señor. ¿Ok? Ahora, déjame decirte a quiénes ha llamado. Las personas a quienes Jesús llamó eran pescadores, eran cobradores de impuestos, eran hombres sin prestigio, eran hombres sin formación. Ojo con lo que estoy diciendo. Eran hombres con muchas fallas. Como te dije, eran gente que no entendían muchas veces lo que Jesucristo intentaba hacer. Y yo quiero demostrarte brevemente las fallas de estos hombres para que tú y yo podamos identificarnos y decir, sí, pues somos como ellos, gente común. No, Jesús no está buscando expertos, sino gente común como tú y como yo. Fíjate en el capítulo 6, el verso 52. Para que veamos algunas de las fallas de los discípulos. 6:52. Nota lo que dice ahí la Escritura. Dice, porque no habían entendido lo de los panes, sino que su mente estaba embotada. ¿Qué está diciendo Marcos? Jesús había hecho un milagro de multiplicación de peces y panes y ellos no entendieron el significado de eso. Lo vieron, pero no comprendieron. ¿Te das cuenta? O sea, no entendían lo que Jesús había hecho. Fíjate en el capítulo 7, el verso 18. Y aquí hay una reprensión de parte de Jesús. Dice, ¿también ustedes son tan faltos de entendimiento? Les dijo. ¿No comprenden que todo lo que de afuera entra al hombre no lo puede contaminar porque no entra en su corazón sino en el estómago y se elimina? Jesús había tenido una discusión con los religiosos acerca de los alimentos, porque ellos decían que lo que tú comes te contamina. Y Jesús dijo, eso no pasa, eso no es así. Lo que te contamina es lo que brota del corazón más bien. Pero los discípulos tampoco captaron esa idea y tuvo que Jesús reprenderlos. ¿No comprenden ustedes tampoco? No entendían las enseñanzas de Jesús. Fíjate en el capítulo 8, el verso 17, por favor. Capítulo 8, versos 17 y 18. Están atravesando en una barca y ellos dicen, uy, nos olvidamos de traer pan. Y se ponen a discutir quién es el culpable de eso. Y miren la reprensión de Jesús, verso 17. Dándose cuenta, Jesús les dijo, ¿por qué discuten que no tienen panes? ¿Aún no comprenden ni entienden? ¿Tienen el corazón endurecido? Teniendo ojos, ¿no ven? Y teniendo oídos, ¿no oyen?
¿No recuerdan cuando partí los 5 panes entre los 5,000? ¿Cuántas cestas llenas de pedazos recogieron? No se estaban dando cuenta con quién estaban. El hombre que días antes había multiplicado peces y panes, pero estaban preocupados porque no tenían un poco de pan. Esos eran esos discípulos. Fíjate en el capítulo 9, por favor. Capítulo 9, verso 19. Otra reprensión. No han podido expulsar un demonio de un muchacho. Y Jesús les dice esto: oh generación incrédula, ¿hasta cuándo estaré con ustedes? ¿Hasta cuándo los tendré que soportar? Traigan al muchacho. Jesús se impacientaba con los discípulos, porque en lugar de avanzar retrocedían. Son como tú y como yo. ¿Me entiendes? No está buscando gente experta, gente preparada. Simplemente está buscando gente disponible. Fíjate en el verso 33 y 34 de este mismo capítulo 9. Dice: llegaron a Capernaum y estando ya en la casa, Jesús les preguntaba: ¿qué discutían por el camino? Pero ellos guardaron silencio porque en el camino habían discutido entre sí quién de ellos era el mayor. Yo soy más importante, yo soy el preferido, yo fui el primero en ser llamado. No, a mí me encomendó esta tarea, como tú y como yo. Finalmente, déjame mostrarte el capítulo 10. Versos 35 al 37. Capítulo 10, versos 35 al 37. Jacobo y Juan, los 2 hijos de Zebedeo, se acercaron a Jesús diciendo: Maestro, queremos que hagas por nosotros lo que te pidamos. ¿Qué quieren que haga por ustedes?, les preguntó. Ellos le dijeron: concédenos que en tu gloria nos sentemos uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Por cierto, Jacobo y Juan fueron de los primeros discípulos que Jesús llamó y tal vez pensaron: somos los primeros, merecemos los mejores lugares. El Evangelio de Mateo dice que la madre fue la que hizo la petición. Ahora, espérate un tantito. Y los otros 10 seguro eran más maduros. Fíjate en el verso 41. Verso 41. Al oír esto, los 10 comenzaron a indignarse contra Jacobo y Juan. Los que Jesús llamó, Él los llamó por nombre, ¿entiendes? Pero no eran hombres perfectos. Eran hombres con muchas debilidades, con muchos defectos. Eran gente común, como tú y como yo. Pero los llamó. Muchos en la iglesia hoy día dicen: no estoy listo, no tengo dones, no tengo habilidades, no sé hablar, pastor, no soy como el hermano tal, la hermana tal, yo no puedo. Pero el texto nos está diciendo que Jesús llamó a los que Él quiso, a los que Él quiere. Eso significa la palabra llamó. No está llamando a los que se sienten capaces, sino a los que Él considera. ¿Sabes qué? Muchas veces esa indiferencia al servicio al Señor en la iglesia o fuera de la iglesia, muchos dicen: bueno, es que ¿sabes qué? Yo quiero mostrar que soy humilde. Pero en verdad la pasividad espiritual no es muestra de humildad. Es muestra de incredulidad disfrazada, en verdad. No creemos en el Señor, que Él pueda usar nuestras vidas. El segundo verbo en Marcos 6:7 es comenzó a enviarlos, ¿verdad? Y aquí el verbo comenzar en el griego implica un inicio programático, es decir, Jesús no fue un improvisado en sus etapas de trabajar con los discípulos. Él ya terminó el estar con ellos,
Capítulo 3 dice que llamó para que estuvieran con él y dice y enviarlos a predicar. ¿Cuándo empezó a enviarlos a predicar? Aquí en el capítulo 6. O sea, estamos hablando de que Jesús tenía etapas en su proceso de hacer su misión. ¿Ok? No es algo improvisado. Y 2, el verbo enviar, comenzó a enviarlos, es la raíz de nuestra palabra apóstol. Apóstol Pablo, el apóstol Pedro, ¿me entiendes? Y significa enviar con autoridad, con propósito, con respaldo. Eso significa la palabra. O sea, Jesucristo te llama, me llama, para luego enviarnos. O sea, ese es el proceso. No te llama para que podamos sentarnos toda la vida en la iglesia sin hacer nada, sin involucrarnos en nada. Pero muchos en la iglesia, ¿no es cierto?, piensan, cuando esté más preparado, cuando tenga más tiempo, ahora estoy ocupado. Cuando supere mis problemas personales, familiares, pastor, mi matrimonio no está bien, yo voy a empezar a servir. Pero otra vez, Jesús no esperó a que los 12 estuvieran listos, simplemente los envió y en el camino estaban aprendiendo. Otra vez, la pasividad espiritual no solamente es incredulidad disfrazada, sino que simplemente es una negación práctica del llamado que Jesús nos ha hecho. Es decir, si tú dices que Dios te ha salvado, tú has experimentado la regeneración, crees que Jesucristo te ha hecho nacer de nuevo y sin embargo estás sentado pasivamente, estás negando ese llamado que Jesucristo hizo en tu vida. Porque es imposible que una persona que ha sido salvada no sirva, no se disponga a ser enviada por Jesús. ¿Me entiendes? El tercer verbo, dándoles autoridad. Este verbo está en imperfecto. En el griego implica que Jesús continuaba enviándolos o dándoles autoridad. Y la palabra para autoridad en el griego implica no ánimo, no simplemente un respaldo cualquiera. Está hablando de autoridad delegada, está hablando de representación oficial. Es como si nos nombrara sus embajadores para hacer la tarea que Él nos encomendó. Ahora, ¿autoridad para qué? El texto dice para o sobre los espíritus inmundos. ¿Por qué el énfasis de Marcos en los espíritus inmundos? Porque en Marcos la presencia de los espíritus inmundos no es un detalle folclórico, tiene una simbología teológica importante. Los demonios, ¿qué implicaban? Que el reino de Dios había llegado y estaba avanzando. Ya hemos visto muchos encuentros que Jesucristo tuvo con demonios y a todos los venció. Significa que el reino de Dios ha llegado. El reino de las tinieblas está retrocediendo. Jesús es más poderoso que todos los demonios y Él quiere que nosotros nos involucremos en esa victoria también. Para eso nos ha conferido autoridad. Pero ¿sabes qué? Muchos creyentes en la iglesia viven su vida cristiana no como una batalla espiritual. La Escritura dice, el apóstol Pablo dice en Efesios, que no estamos lidiando contra carne ni sangre humana, sino contra huestes espirituales de maldad. Estamos inmersos en una batalla, queridos. Eso es una realidad espiritual a la cual tú y yo, que hemos nacido de nuevo, hemos despertado. Ahora podemos entender eso y estamos involucrados, pero muchos de nosotros estamos como, no. Pensamos que es una obra teatral, donde tú puedes estar sentado y los demás están actuando, batallando. Repito, la pasividad espiritual no es neutral, es muy peligrosa. Necesitamos involucrarnos. Si hemos sido llamados, nos ha llamado para enviarnos. Y si nos ha enviado con autoridad. ¿Me
entiendes? No para tener temor ni vergüenza. Y algo que quiero destacar también de este versículo es esa palabrita o esa frase de 2 en 2. ¿Por qué Jesús la usa así? Porque tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento se necesitaban de 2 o 3 testigos para validar un testimonio. Si se iba a condenar a una persona, si se iba a enjuiciar a una persona, se necesitaban 2 testigos o 3. Pablo va a decir en Timoteo que si vas a acusar a un anciano en la iglesia, 2 o 3 testigos. 2 testigos dan mayor credibilidad. Por eso es que Jesús los envió de 2 en 2. 2 personas pueden cuidarse mejor, se protegen la una a la otra. Por eso es que Dios concibe el matrimonio de 2 también. 2 discípulos representan una autoridad delegada. ¿Me entiendes? Entonces, 2 personas se animan, se corrigen, se sostienen, se levantan. Por eso es el 2 en 2. En otras palabras, Jesús está asignándonos una tarea en comunidad. No se puede hacer la tarea solo. Pero ¿sabes qué? Hay varios hermanos que están sirviendo en varios ministerios en la iglesia o están involucrados en muchas responsabilidades en la iglesia y necesitan tu apoyo también. No los puedes dejar solos, de 2 en 2. Yo sé que la iglesia está lejos de ser perfecta. Hablo de esta iglesia local y me imagino que podría hablar del resto de iglesias también. Pero en particular, yo hablo de esta iglesia. Estamos lejos de ser una iglesia perfecta. Pero eso no quita el hecho de que seguimos siendo el cuerpo de Cristo. Seguimos siendo sus manos, seguimos siendo sus pies a los cuales Jesús quiere enviar. ¿Y sabes qué? Es lo más curioso, que la Escritura nos llama a nosotros, los miembros de una iglesia local, vasijas de barro con un tesoro inapreciable. Quiero llevarte un ratito a 2 de Corintios, capítulo 4. 2 de Corintios, capítulo 4, verso 7. Me quedé en el título. Ese es el punto número 1. Capítulo 4, verso 7. Nota lo que dice Pablo aquí. Pero tenemos, plural, no dice tienen, no dice tengo, tenemos este tesoro en vasos de barro. ¿De qué tesoro está hablando Pablo aquí? Necesitamos leer el versículo anterior. ¿Qué dice? Verso 6. Pues Dios que dijo, de las tinieblas resplandecerá la luz, y está aludiendo a Génesis cuando crea la luz en medio de las tinieblas, dice, es el que ha resplandecido en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en el rostro de Cristo. Ese es el tesoro del que está refiriéndose en el verso 7. Tenemos este tesoro. ¿Cuál es el tesoro? Tú y yo tenemos el privilegio de llevar a Jesús, de mostrar a Jesús. Y al mostrar a Jesús estamos dando conocimiento de la gloria de Dios. Ese es el tesoro. Tú y yo somos portadores del mayor tesoro, dar a conocer a Dios a otras personas. ¿Pero qué somos? Vasos de barro, frágiles, inútiles, incapaces muchas veces. ¿Y sabes por qué Dios ha hecho así? Sigue leyendo el verso 7. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la extraordinaria grandeza del poder sea de Dios y no de nosotros, no para que nos jactemos, sino para que Dios siempre tenga toda la gloria, para que el mundo se asombre y digan, ¿cómo pueden estos llevar la imagen de Jesucristo? Eso es lo increíble, eso es lo extraordinario, ¿me entiendes? Pero para eso hemos sido llamados. La misión es comunitaria, la obediencia es comunitaria, la transformación del mundo se hace en comunidad, de 2 en 2.
Ese es el llamado que hemos recibido. Ese es el llamado que nos define quiénes somos. Por tanto, Jesús te ha llamado. Escúchame bien, Jesús te ha llamado. No puedes seguir escondiéndote o evadiendo el llamado de Jesús si has sido salvado. Jesús te está enviando. La disponibilidad es más importante que la capacidad. No está esperando que nos hagamos capaces. Simplemente está esperando nuestra disponibilidad. Jesús nos está dando autoridad espiritual, así que tú no eres un creyente débil. Tú tienes respaldo de parte del Señor Jesús. Jesús nos está enviando con otros, no estamos solos, tenemos que hacer el trabajo en misión. Eso es lo que podemos destacar de este primer versículo del capítulo 6, el verso 7. Pero así como este versículo nos muestra quién nos ha llamado y cómo nos está enviando, los siguientes versículos nos van a enseñar cómo es que Jesús forma el corazón de aquellos que llama. Porque Jesucristo no solamente llama, está transformando, quiere transformar. No solamente nos envía, quiere formarnos también. Veamos cuál es el estilo de vida que Jesús quiere formar en nosotros, los que nos ha llamado. Leamos los siguientes versículos, versos 8 al 11. Dice, y les ordenó que no llevaran nada para el camino, sino solo un bordón, ni pan, ni alforja, ni dinero en el cinto, sino calzados con sandalias. No lleven 2 túnicas, les dijo, y añadió, donde quiera que entren en una casa, quédense en ella hasta que salgan de la población. En cualquier lugar que no los reciban ni los escuchen, al salir de allí, sacúdanse el polvo de la planta de los pies en testimonio contra ellos. Jesucristo no está dando instrucciones logísticas simplemente, por si acaso. Lo que está haciendo aquí es haciendo cirugía espiritual en sus discípulos. ¿Qué está intentando formar Jesús con estas instrucciones medias raras para nuestro tiempo? Primero, quiere formar un corazón que dependa de Dios. Leamos otra vez el verso 8 y 9. Dice, les ordenó que no llevaran nada para el camino, sino solo un bordón, una vara, ni pan, ni alforja, ni dinero en el cinto, sino calzados con sandalias. La pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué Jesús no quiere que lleven pan, bolsa, dinero, ropa extra? ¿Por qué? Porque la autosuficiencia es la enemiga de la obra misionera. Porque nos demora la obra misionera. Porque nosotros empezamos a planificar, necesito esto, esto, esto y esto. Si me falta esto, todavía no puedo salir. Todavía no puedo cumplir la tarea. ¿Me entiendes? Lo que está buscando Jesucristo es que dependamos del Señor, que descansemos en Él. Que no dejemos que las cosas materiales impidan que hagamos la tarea. Porque esa es la excusa que ponemos. Si bien es cierto, hoy no dependemos de pan o túnicas, ¿me entiendes? ¿De qué sí dependemos? Comodidad, estabilidad económica, actividades en la iglesia. Tenemos tecnología. Tenemos un local propio. Tenemos lugares donde podemos sentarnos, tenemos ambientes donde podemos desarrollar muchas cosas en la iglesia, tenemos programas, ministerios para jóvenes, para madres solteras o separadas, divorciadas, matrimonios, personas de la tercera edad, ¿me entiendes? Cualquier persona que llega a esta iglesia podría decir, wow, no les falta nada, tienen mucho. Y eso nos hace pensar, bueno, no necesitan de mí. ¿Me entiendes? Pero Jesucristo está buscando
que dependamos de Él, no de nuestras propias capacidades, porque eso detiene la obra misionera. Cuando una iglesia se siente cómoda, cuando se siente acomodada, ya no va a evangelizar, ya no va a orar por misiones, ya no va a ofrendar para la obra misionera, porque lo tenemos todo, entre comillas. Tú llegas y dices, bueno, no les falta nada, no necesitan mi aporte. Ese es el pensamiento común. Pero Jesús está diciéndonos que debemos dejar de esperar condiciones ideales. Debemos dejar de esperar sentirnos listos. Debemos dejar de esperar tener más tiempo. Debemos dejar de esperar tener más dinero. Que debemos dejar de esperar tener más fe. Lo que Él está diciendo es, muévete. Y cuando tú te muevas, yo me hago cargo de ti. Salgan, no se preocupen por lo material, porque ¿sabes cuál es otro riesgo que tenemos? Por naturaleza acumulamos. ¿Me entiendes? Por eso es que Jesús muchas veces habla del dinero en la palabra, ¿no? ¿Para qué acumulan? ¿Para que la polilla lo consuma? ¿Para que el orín lo corrompa? Hagan tesoros en los cielos. ¿Me entiendes? Porque nuestra naturaleza es acumular. Mira, hay creyentes que he conocido en esta iglesia, porque tengo muchos años en esta iglesia, que han dicho, cuando tengo un poco más de tiempo voy a empezar a servir. Han pasado años y siguen en lo mismo, sin servir. ¿Me entiendes? Porque la comodidad mata la obra misionera, la misión. La dependencia en Dios la activa, la despierta. Jesús quiere formar un corazón que dependa de Dios. La segunda cosa es que Él quiere formar un corazón humilde. Mira lo que dice el verso 10. Y añadió, donde quiera que entren en una casa, quédense en ella hasta que salgan de la población. Mira, era común, como hoy en día es hacerlo, es muy común. En el primer siglo, si te daban la opción de poder alojarte en una casa más cómoda, ¿qué se supone que ibas a hacer? Imagínate que venía un misionero y lo alojaba en una casa con pocos recursos, una cama y los alimentos más básicos. Pero si luego venía otra persona y le decía, oye, mejor alójate en mi casa, hay más comodidad, ¿qué se supone que crees que naturalmente iba a hacer esa persona? Me mudo. Jesús dice, no hagan eso. Donde lleguen, quédense allí hasta que terminen el trabajo. ¿Por qué? Otra vez. Porque el corazón humano siempre busca algo más cómodo, algo más fácil, algo más conveniente para nosotros. Eso es lo natural. Hoy en día, muchas personas cambian de servicio dentro de la iglesia por comodidad. No quiero involucrarme con niños porque eso implica cambiar pañales en cuna. No quiero involucrarme en ujieres porque son 3 horas, 4 horas que tengo que estar en la iglesia. Es mucho tiempo, no tengo tanto tiempo. O no quiero estar en este ministerio porque es demasiado. Mucho tiempo. O a veces simplemente las personas también suelen cambiar de iglesia, ¿me entiendes? ¿No? Por conflictos con el pastor, con otros líderes, qué sé yo, ¿me entiendes? Pero un creyente que vive cambiando, ¿me entiendes?, de opciones dentro de su misma iglesia, nunca va a crecer, nunca va a madurar, nunca va a llegar a comprometerse.
Y lo que Jesús está diciendo en este versículo 10 es: quédate donde yo te puse. Sé fiel donde estás. No busques comodidad. Simplemente obedece. ¿Por qué muchas veces no evangelizamos? Porque estamos esperando un mejor momento para hacerlo. ¿Por qué simplemente no estamos orando por la obra misionera? Porque estamos sintiendo más, queremos sentir más carga por la obra misionera. Son nuestras excusas. O simplemente porque no estamos ofrendando. Porque esperamos estar más estables, en una mejor condición. Nuestra costumbre es buscar la comodidad. Pero Jesús nos está diciendo: sé fiel. Aquí, con lo que tienes, donde estás, sé fiel. Una vez le preguntaron a un agricultor: ¿cuál era el secreto para que un árbol crezca fuerte? Y él dijo: muy simple, que no lo estén moviendo del lugar. Donde lo plantas, déjalo. Allí es donde crece. Jesús quiere que echemos raíces. En donde Él nos ha llamado, allí, ¿me entiendes? Pero quiere que nos involucremos. Y la tercera cosa que Jesús quiere formar en los discípulos, ya los ha llamado, ahora recuerda, los está formando, es un corazón valiente. No solo dependiente, no solo humilde, sino valiente. ¿Qué dice el verso 11? En cualquier lugar que no los reciban, ni los escuchen, ya está anticipando el rechazo. Está diciendo: los van a rechazar. Él ya vivió el rechazo, lo han visto los discípulos, su propia gente, ¿no es cierto? En cualquier lugar que no los reciban ni los escuchen, al salir de allí, sacúdanse el polvo de la planta de los pies en testimonio contra ellos. Esto era un gesto, una costumbre típica del judío. El judío consideraba la tierra de Israel como la tierra santa. Así que cuando el judío salía a otros territorios, a los territorios gentiles, cuando entraban, lo que hacían era sacudir las sandalias, como diciendo: me estoy quitando el polvo del pueblo pagano para entrar a la tierra santa. A eso se refiere este gesto. Pero ojo, Jesús los está enviando a las mismas aldeas de Galilea, dentro del mismo territorio judío. Lo que está diciendo, en otras palabras, es: si ustedes rechazan este mensaje, este evangelio, ustedes se están colocando en la misma posición que un pueblo gentil. Eso significa lo que estaba diciéndoles Jesús. Era entonces un acto profético, era un mensaje claro. El evangelio exige una respuesta. ¿Lo aceptas o lo rechazas? Y eso van a hacer con nosotros. O van a aceptar el evangelio que les predicamos o lo van a rechazar, ¿me entiendes? Tenemos que estar preparados para eso. Jesús está anticipando el rechazo. No te los van a aceptar, no los van a recibir muchas veces. ¿Pero qué significa? ¿Se van a acobardar? ¿Van a tener temor? No, no pueden. ¿Por qué muchos creyentes no hablamos? Porque no queremos incomodar. ¿Por qué no predicamos el evangelio? ¿Por qué no queremos ofender? ¿Por qué no expresamos nuestra fe? ¿Por qué no decimos que somos cristianos? Para no ser rechazados, para no perder amistades, para no perder clientes muchas veces. Ojo, y no estoy diciendo que nos pongamos una etiqueta de cristiano, ¿me entiendes? En el polo o en el sticker del auto. Está refiriéndose en cómo vivimos, cómo nos desenvolvemos. A través de este verso 11, Jesús nos está diciendo que no debemos tener temor al rechazo, debemos tener más temor al silencio, a quedarnos callados. Jesús nos está diciendo: no suavices mi evangelio, no pidas disculpas por hablar mi verdad. No tenemos por qué disculparnos cuando estamos predicando el evangelio. Cuando yo digo que Dios creó hombre y mujer, es la verdad, punto. No tengo por qué disculparme con alguien que no esté de acuerdo conmigo.
Si yo digo Dios está en contra del aborto, no tengo por qué pedir perdón por eso. Estoy diciendo la verdad. Dios ama la vida. Dios ama a cada ser humano. No tengo por qué tener vergüenza. No debo esconder el nombre de Jesús. Debo vivir para agradarlo a Él y no agradarme a mí mismo. Una iglesia que teme al rechazo es una iglesia que nunca va a evangelizar. Una iglesia que teme incomodar nunca va a hablar sobre el arrepentimiento. Va a hablar de, mira, 7 secretos para ser feliz, o el evangelio de la prosperidad, pero nunca va a hablarte del pecado, del infierno, de la muerte eterna, del arrepentimiento. Te va a hablar de las cosas bonitas, entre comillas, que supuestamente Jesús te ofrece, y no es así. Jesús te ofrece persecución, te ofrece rechazo, no te ofrece vida, salud y prosperidad, por si acaso. Si realmente vamos a acoplarnos a Jesucristo, vamos a ser rechazados como Él. Una iglesia que teme perder gente por no querer avergonzarlos. Una iglesia que nunca va a ganar almas. Que nunca va a ver que las personas se convierten a Jesucristo. Por lo tanto, lo que Jesús quiere es un corazón valiente en nosotros. Eso es lo que Él quiere formar. Una vez un médico me dijo que lo más difícil de su trabajo como médico no era hacer cirugías. Me dijo, o sea, tiene su complicación, pero eso es fácil en verdad. ¿Sabes qué es lo más difícil para mí? Decirle a un paciente con cáncer terminal que se va a morir. Tengo muchas veces temor a decirle la verdad. Pero si yo no le digo la verdad, simplemente no lo estoy amando a esta persona, ni siquiera amando a su familia, porque le estoy engañando. Y eso pasa con el Evangelio. La verdad puede doler, pero salva vidas. Necesitamos tener un corazón valiente. En resumen, entonces, ¿qué es lo que Jesucristo quiere formar en nosotros? Un corazón que dependa de Él, no que se acomode. Un corazón que sea fiel, no que busque la conveniencia. Un corazón que sea valiente, no uno que tema el rechazo. Un corazón que sea claro, que no diluya la verdad de Jesús, ¿me entiendes? Un corazón disponible, no uno que viva como un espectador. Eso es lo que Jesucristo está formando, ¿me entiendes? Y cuando los creyentes obedecemos, aceptamos el llamado, nos dejamos formar por Jesucristo, ¿qué pasa? Vemos frutos. Vemos resultados. Y eso es lo que nos está mostrando los versos 12 y 13. Vamos al siguiente punto. La obediencia que transforma. Dice, saliendo los 12, están obedeciendo. ¿Qué hacían? Predicaban que todos se arrepintieran. También echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. ¿Qué produce la obediencia? En primer lugar, fruto. ¿Cuál es el resultado del arrepentimiento? Salvación. ¿Entiendes? Simplemente es proclamar. El hecho de predicar significa proclamar como un heraldo. No está diciendo que te conviertas en un orador profesional, en un predicador calificado, ¿me entiendes? Hace algunos meses atrás, un hermano que ya no está con nosotros se acercó a mi esposa y le dijo: hermana, yo quisiera pagarle a su esposo un curso de oratoria. No es que predique mal, dijo, pero tiene muchas cosas que mejorar. Mi esposa me comunica la buena intención del hermano y yo le digo: mira, Dios no me ha llamado a ser un orador profesional, un orador elocuente. Me ha llamado a presentar las verdades del Evangelio. Y a veces puedo ser tosco o duro en esto,
pero no me ha llamado a ser un orador elocuente. Dile que gracias. Jesús nos ha llamado simplemente a proclamar, ¿me entiendes? Comunicar, transmitir el mensaje. Pero una iglesia que no evangeliza, ¿no es cierto?, ¿qué acostumbra a decir? No sé qué decir. Ya me confunden las palabras. No sé hablar en público. No tengo esa habilidad. Son excusas típicas. Pero los 12 tampoco tenían formación como predicadores. Simplemente querían obedecer. Vi una escena en esta serie de Los Elegidos, o en inglés The Chosen, ¿no es cierto?, como es más conocida. Una escena en la que Jesús justamente los envía a sus discípulos a predicar. Y tú notas que en la escena, uno de ellos intenta repetir las parábolas de Jesús, ¿no? Se pone al frente del público y le dice al otro, oye, tú, mírame, obsérvame cómo lo estoy haciendo. Y termina todo el proceso. Y el otro le dice, ¿cómo lo hice? Bueno, te confundiste en esto, Jesús no dijo esto en la parábola, sino que dijo aquello. Y el hombre se sintió decaído. Yo me imagino que algo así debió pasar. Eran pescadores. No eran gente educada bajo una escuela rabínica, no eran maestros de la ley, eran gente tosca y burda, ¿me entiendes? Pero a esos llamó Jesús. Simplemente quiere alguien que obedezca. Porque cuando nosotros obedecemos, el reino de Dios avanza. Y el reino no avanza con elocuencia, avanza con obediencia. Te pregunto, ¿cuándo fue la última vez que hablaste de Jesús a otros? ¿Cuándo ha sido la última vez que has invitado a alguien a la iglesia? ¿Cuándo ha sido la última vez que has orado por un inconverso con nombre propio? ¿Cuándo ha sido la última vez que has compartido tu testimonio de conversión? ¿Han pasado meses? Entonces, eres un espectador. Te has convertido en un espectador. Y Jesús no quiere eso para ti. Porque Él te ha salvado para enviarte, ¿me entiendes? No puedes conformarte con esto. ¿Qué más produce la obediencia? Libera a los cautivos. Dice ese verso 13, también echaban fuera muchos demonios. Y en Marcos, lo hemos visto ya varias veces, los demonios, ¿qué representan? Opresión, esclavitud, engaño, destrucción. Hemos visto el capítulo 5, ¿no es cierto? El hombre gadareno. Simplemente lo que está diciendo el texto es que cuando los discípulos obedecen, las tinieblas retroceden. Y sí, yo tengo que decirte que probablemente hoy no veamos manifestaciones demoníacas como vemos en los evangelios en el primer siglo. Pero ¿qué podemos ver? Personas con adicciones, personas con depresiones, familias rotas, matrimonios destruidos, jóvenes atrapados en pornografía o sexo ilícito, corazones endurecidos, vidas sin esperanza, todo producido por el que domina este mundo, el príncipe de las tinieblas, ¿no? O el Dios de este siglo, como le llama Pablo. O como dice el apóstol Juan, el que tiene dominado este mundo, ¿me entiendes? Vemos todo eso a nuestro alrededor, pero una iglesia pasiva, un creyente pasivo, un creyente espectador no va a liberar a nadie. No va a rescatar a nadie. Una iglesia que se conforma no va a confrontar a la oscuridad, no va a poder liberar a las personas de todas estas cosas que hemos mencionado. En cambio, cuando una iglesia decide obedecer, comienza a romper cadenas que la opresión espiritual tiene atados a las personas, pero simplemente requiere nuestra obediencia.
Recuerda que tu silencio no va a liberar a nadie. Tu comodidad no va a transformar a nadie. Tu pasividad no va a rescatar a nadie. Tu obediencia, sí. Y la tercera cosa que la obediencia produce es que sana lo que está roto. Dice la última parte del versículo 13, y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. ¿Cuál es el símbolo del aceite en las Escrituras? Obviamente es la presencia de Dios, dando consuelo, cuidado, restaurando. Se usaba el aceite para sanar enfermos. Lo que está diciendo Jesús es que no solo deben predicar el Evangelio, deben tocar, acompañar, restaurar vidas que han sido trastocadas, pervertidas, quebradas por el pecado. Y la iglesia, hermanos, nuestra iglesia está rodeada de ese tipo de personas. Estamos rodeados de corazones heridos, de matrimonios quebrados, de jóvenes sin identidad. Están peleando por saber quiénes son o están confundidos con esta bendita ideología. Tenemos ancianos solos, niños sin guía, personas sin esperanza. ¿Quién va a ir a buscarlos? ¿Quién va a ir a restaurar esas vidas? Nosotros. Pero una iglesia pasiva, otra vez, no sana, no acompaña, no restaura, no toca, no consuela. Si somos pasivos, va a pasar todo esto. Pero la misión es sanar. Y para eso se requiere tiempo. Personas disponibles. Gente que ofrezca su amor, gente que quiere obedecer, ¿me entiendes? Tú y yo hemos sido llamados para eso. Recuerda, si has nacido de nuevo, hemos sido llamados para eso. Y otra vez, te recuerdo, Jesús no está esperando que seamos expertos en consejería, expertos en restauración o que tengamos un ministerio aprobado para poder consolar personas. Mira, muchas veces, por experiencia personal, lo único que la gente quiere es alguien que los escuche. Porque lo que llevan en el corazón y en el alma es tan pesado que los quebranta por el peso y simplemente quieren liberarse del peso. Necesitan una persona que quiera escucharlos con atención, que le haga las preguntas porque estás entendiendo lo que te está diciendo y simplemente hace las preguntas correctas y la gente... Y no necesité decir nada, más que al final orar por esta persona. Eso es lo que la gente muchas veces necesita. Termino. Hemos recorrido Marcos, estos versículos, y espero que no hayamos visto una historia antigua. Como dije al inicio de mi mensaje, yo espero que hayamos visto un espejo para nuestras vidas. Hemos visto que Jesús llama a personas comunes. Hemos visto que Jesús forma el corazón de aquellos a quienes llama. Hemos visto que Jesús envía con autoridad a aquellos a quienes ha formado. Y hemos visto que esos discípulos, cuando obedecen, hacen que el reino avance. Por tanto, la pregunta que tenemos que hacernos esta mañana no es ¿qué hicieron los 12? Fijándonos en el pasaje, sino más bien ¿qué haremos nosotros? ¿Qué vas a hacer tú y yo? Porque otra vez, este pasaje no es un museo para que podamos mirarlo. Es un llamado para responder. ¿Qué vamos a responder? Tú conoces tu situación perfectamente. ¿Cuántos años de creyente tienes y sin embargo estás como un espectador? Pensando y poniendo las excusas de no estoy preparado, no tengo tiempo, no tengo los recursos. Cada una de ellas no tiene sentido, como te he explicado. Acepte el llamado y en el camino el Señor te irá formando y capacitando y proveyendo. Hoy
este pasaje nos ha hecho recordar que Jesús sigue llamándonos. No a gente capaz, no a los más preparados, no a los expertos, no a los más espirituales, por si acaso, porque tú dirás, necesito mucho tiempo para orar. No, no es así. Simplemente está buscando gente disponible. Este pasaje nos está recordando que Jesús sigue formando hoy, ¿verdad? ¿Qué quiere formar en nosotros? Un corazón que depende de Dios, un corazón que es fiel a Dios, un corazón que es valiente para con Dios, un corazón que es obediente simplemente. ¿Me entiendes? Pero no puedes ser formado si sigues adormecido. Si nosotros decidimos mantenernos en la pasividad, mantenernos como espectadores, Dios no puede usarnos. Somos como el barro pero endurecido, no somos el barro moldeable, el que está fresco para trabajar en él. Pero Jesús quiere formar. Jesús quiere que dejemos la indiferencia, la comodidad, la pasividad. Recuerdan este pasaje que nos ha mostrado que Jesús sigue enviando. No necesariamente a las naciones, ojo, sino ¿a dónde? A tu casa, tu barrio, tu calle, tu familia, tus amigos. Recuerda que la misión no comienza en otro país, empieza en tu mesa, con tus padres, tus hijos, tu esposa, tu esposo, tus parientes sentados allí. Allí empieza la misión, no fuera. Esto no es un llamado para que tú vayas a hacer obra misionera, es para que llegando a tu casa empieces allí a predicar. Este pasaje nos ha recordado que Jesús sigue obrando hoy. Y cuando una iglesia obedece, ¿me entiendes? El arrepentimiento produce resultados. La gente viene a Jesucristo, las tinieblas empiezan a retroceder, la restauración comienza a darse, las cadenas de pecado se van rompiendo en las personas. Por eso es que Jesucristo quiere que seamos obedientes. Pero si una iglesia se acomoda, no vamos a ver nada de esto. La pasividad apaga el fuego de la obra de Cristo en nosotros. La disposición, la obediencia es la que la enciende, la activa, ¿me entiendes? ¿Qué decisión vamos a tomar? Iglesia, el Señor nos está llamando. Él quiere formarnos, Él quiere enviarnos, Él quiere obrar a través de nosotros, si es que obedecemos. Pero otra vez, si la iglesia no dispone su corazón, solamente se dispone a mirar, a ser espectador, no vamos a ver nada de esto. No seamos espectadores, seamos discípulos, seamos enviados, seamos obedientes, para que podamos ver el reino de Dios avanzar en nosotros. Amén. Oremos, por favor. Señor, aquí estamos. Nos conoces de pies a cabeza. Conoces nuestras excusas, nuestros argumentos para no ser obedientes al llamado que un día tú nos diste. Señor, te pedimos que produzcas arrepentimiento en nosotros, que embargues nuestro corazón de una profunda tristeza por estar desobedeciéndote a ti. Señor, despierta nuestros corazones, rompe nuestra comodidad, quebranta nuestra pasividad, Señor. Forma en nosotros un espíritu obediente. Haznos disponibles, haznos fieles, haznos valientes. Haznos tuyos, Señor, y úsanos para que tu reino avance en esta ciudad,
en nuestros barrios, entre nuestras familias, Señor, y en nuestra generación. Padre, usa nuestras vidas, porque lo que nos has dado como salvación debe ser lo más precioso para nosotros. Señor, ayúdanos a valorar tu muerte en la cruz y el efecto que ha producido en nosotros esto, tu resurrección de entre los muertos y la justificación que hemos recibido. Padre, que pongamos en una balanza tu salvación y lo que ahora nos acomoda, lo que ahora nos hace pasivos y espectadores. Quebrántanos y llévanos a arrepentirnos. Te lo rogamos, suplicamos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén y amén. Y antes de retirarme, quisiera pedirle a las mamás, porque hoy queremos también orar por ustedes, mamás. Quiero pedirles que se pongan de pie, todas las mamás que nos visitan o han asistido al servicio. En primer lugar, las felicito por venir a adorar al Señor. Pónganse de pie. Tenemos un pequeño regalito para ustedes. No es mucho, pero con todo el cariño de la iglesia queremos entregárselos. Así que, ¿dónde están nuestras sugieres? Ahí, que nos apoyen. Necesitan movilizarse más rápido. Pero es la única